Hola de nuevo, seguimos con la programación de Iberflora Digital Business, en esta ocasión con la mesa redonda dirigida a la producción y la comercialización de planta y flor, a la que hemos invitado a 4 personas. Ellos son Emilio Estevez, que es el director gerente de Ecoplant, la comercializadora de 4 importantes viveros de la comarca del Baixo Miño en Galicia, y que sirve planta ornamental a mercados nacionales y europeos, destacando entre ellos Francia, Reino Unido, Alemania u Holanda. Bienvenido, Emilio, muchas gracias por estar aquí. A vosotros, gracias. En segundo lugar, tenemos a Isabel Falger, ella es de origen alemán y es la directora general de Valencia Plant Export, una comercializadora que cumplió el año pasado sus primeros 20 años de vida, pero que hereda la experiencia de una tradición familiar siempre unida al viverismo y a la planta ornamental. Su empresa es una de las grandes exportadoras de planta mediterránea hacia países centroeuropeos. Bienvenida, Isabel, y muchas gracias también a ti por estar aquí. Hola, gracias. En tercer lugar, saludamos a Raúl Ferrer. Él es el director comercial de la empresa familiar Olbifrusa, que posee centros de cultivo en las provincias de Badajoz y Valencia y que está especializada en la producción y comercialización de frutales y ornamentales. Las plantas de Olbifrusa llegan al mercado nacional y a mercados internacionales como Francia, Alemania y Reino Unido, pero también a otros más exóticos como Omán o Emiratos Árabes. Gracias, Raúl. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Y por último, contamos también con Ángel Villarino, que es el director general de Fituralia, un vivero de planta hortícola radicado en la provincia de Barcelona y que en apenas 7 años ha conseguido liderar el mercado nacional, estando presente en la mayoría de centros de jardinería y puntos de venta de toda España, y que es sin duda uno de los mayores representantes del auge del fenómeno del huerto urbano en nuestro país. Muchas gracias, Ángel, a ti también. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, el leitmotiv de estas mesas redondas, ya lo conocéis, es abordar los efectos que la pandemia ha provocado en el sector verde y los escenarios de futuro que se abren ante nosotros, ¿no? La dinámica es que iré presentando una serie de temas y os pediré la opinión sobre cada uno de ellos, siguiendo el orden en el que he hecho esta presentación. Empiezo, por tanto, por ti, Emilio, y queremos saber ¿cómo ha cambiado tu negocio y tu empresa durante el estado de alarma y actualmente? Bueno, nosotros, pues como todo el mundo, estamos con una pequeña improvisación sobre los hechos, ¿no? Van pasando cosas y hay que ir reaccionando. Entonces, Ecoplant siempre ha sido una empresa bastante dinámica, que hemos tenido bastante capacidad de reacción y un poco esa es la clave, ¿no? Cuando fue la pandemia fuimos capaces de, estuvimos en casa, fuimos capaces de funcionar en teletrabajo de una manera muy operativa. Esto yo lo achaco a que los trabajadores están muy comprometidos y entonces, bueno, pues de golpe hubo que irse para casa, pero seguimos funcionando. Nosotros durante esa época vendimos porque la exportación estaba abierta. Y cuando en mayo se abrió todo, pues estábamos también preparados. Entonces, los sistemas de teletrabajo a nosotros nos han funcionado bien. Hay 2 partes. Hay una parte técnica que hay que agradecer a los técnicos y que bueno, funcionó bien. Pero luego hay una parte fundamental humana, ¿no? No te puedes ir a teletrabajo si no tienes una complicidad y una confianza con tus trabajadores. Entonces, ese hecho de tener una buena relación, entre nosotros, creo que nos ha salvado, ¿no? Y ahora, en este momento, pues, también Ecoplant siempre es en esa parte de versatilidad y luchar mucho por tener una logística eficiente. También estamos un poquito pues, bien posicionados en el sentido de que creo que el mercado en momentos de crisis lo que no quiere es stock. Entonces nuestros clientes prefieren tener un carro todas las semanas a acumular, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, resumiendo, una primera parte en la que fuimos capaces de teletrabajar bien y una segunda parte en la que hemos tenido que dar otra vuelta de tuerca logística, ¿no? Y por ahí estamos enfrentando el tema. Y en tu caso, Isabel, ¿cómo ha cambiado tu empresa durante estos meses del estado de alarma? A ver, en el momento de que declararon el estado de alarma, sufrimos muchísimo, como todos, más que nada por no saber qué pasa en el momento. No sabíamos
estamos en una excepción de poder seguir trabajar, sí o no. Los clientes tenían mucha inseguridad si podían seguir a mantener las tiendas abiertas o no, porque nuestros clientes principales están más dirigidos al sur de Alemania, Austria y Suiza, y justo esos mercados realmente cerraron las tiendas. Entonces, esa época de esas 2 semanas de inseguridad, quién más va a cerrar, y si nos pilla en un momento que tenemos el pico de la campaña planificado con promociones y todo esto, nos ha hecho sufrir mucho y trabajamos de día en día. En el equipo aquí, que somos 5 en las oficinas, hemos intentado o hemos preguntado si podemos venir o seguir. Al final solo me quedaba yo y esto lo ha hecho ese pico de campaña muy difícil. Y nosotros que trabajamos más que nada en primavera, nos afectó hasta hoy, que no hemos podido recuperar esa pérdida de ventas. Lo que sí que después de que los mercados volvieron a abrir, sí que recuperamos lo que se puede recuperar haciendo el doble en menos tiempo, pero es esto, que la apertura y el cierre de nuestros clientes es lo que manda nuestro trabajo. Entonces, han sido un 80% de nuestros clientes que tenían prácticamente cerrados, y eso ha sido lo grave. Ahora, actualmente, nuestro trabajo es preparar realmente la primavera 2021 con mucha inseguridad. Hay mucha demanda. Se ve que el cliente valora nuestro trabajo de ser una comercial aquí en el país, que puede actuar y buscar artículos que igual se han acabado, hay menos también por la pandemia, y estamos mirando hacia el futuro y creemos y tenemos la buena visión de que no nos vuelven a cerrar tiendas, y eso es lo principal, porque la venta realmente, nada más que podían abrir las tiendas, sí que ha sido buena, porque la gente se quedó más en casa y compraban más plantas. Entonces, realmente, después de los cierres, hemos tenido muy buenos negocios y seguimos teniendo muy buena demanda para el futuro. Muy bien. Y en tu caso, Raúl, ¿cómo ha sido el funcionamiento de Herbifrusa desde el estallido de la pandemia hasta ahora? Sí, pues nosotros al inicio de la pandemia continuamos trabajando porque nosotros no podíamos dejar la producción de mantener y de atender, y sí que tuvimos que hacer teletrabajo, lo que es la administración en la oficina, pero sobre todo lo primero que tuvimos que tomar medidas fue en el tema sanitario, medidas sanitarias, para que los trabajadores que tenían que estar día a día manteniendo la producción no corrieran ningún riesgo de contagio, que era el primer miedo que teníamos todos. Posteriormente, como todos los compañeros productores, por supuesto teníamos mucho miedo de qué podría ocurrir con la venta y comercialización de nuestros productos. Como bien ha dicho Isabel, al inicio, cuando se paralizaron todos los países, tuve problemas para poder comercializar, pero es verdad que conforme cada país iba levantando y las normas iban cambiando, iban abriendo los comercios para poder comercializar nuestros productos, fueron de menos a más, y finalmente se terminó realizando un buen año. Y a fecha de hoy siguen esas perspectivas, porque nosotros también trabajamos mucho en estos periodos de septiembre-octubre, y la tendencia es la misma con la que se terminó la primavera pasada.
Cambios en la empresa respecto a la pandemia. La empresa lo único que ha cambiado es el tema de protección, medidas sanitarias para la protección de los trabajadores. Muy bien, Raúl. Y en tu caso, Ángel, ¿cómo habéis vivido en Fitoralia estos meses tan convulsos? Bueno, pues en nuestro caso, de hecho, sí que puedo reconocer que fue un poco una montaña rusa los primeros meses, donde paramos ventas cuando estaba en pleno lanzamiento de la campaña, por el inconveniente de que nuestro producto sí que es un producto muy efímero en cuanto a producción y ventas, muy rápido, por lo tanto hubo una gran parte de la producción que estaba pensada para venderse en esas fechas que produjo mermas, y además tuvimos que especular mucho sobre cómo sería una posible salida al mercado, porque teníamos que preparar planta nueva, que debió ser común en muchos viveros que se dedican a la planta más o menos de temporada. Entonces se juntó falta de ventas con mantenimiento de las producciones existentes, con especular en qué momento tenías que volver a hacer plantaciones nuevas para poder hacer una salida a ventas, bueno, pues para intentar subsanar el problema que habíamos tenido en primavera. Lo fuimos capeando como pudimos, con personal que se quedó en vivero, pues siguió trabajando en producción. Evidentemente todo lo que salía para venta pues cayó, y luego pues se produjo un crecimiento en curva en el momento de salida exponencial en ventas. Incluso a día de hoy seguimos notándolo, es una cosa que estamos llamando nosotros el doping del coronavirus. Quizás en respuesta a dos situaciones, la vivencia de la gente del confinamiento, es quizás verdad que buscó una respuesta hacia la naturaleza, y eso puede ser que se vea refrendado en el momento de vivir en un entorno más verde y consumir más planta. Y creo que a día de hoy eso se sigue notando en nuestras producciones y nuestras ventas, que siguen siendo superiores a la media normal de un año estándar. ¿Qué deberíamos hacer? Pues intentar aprovechar esa situación desde el punto de vista de que sí es verdad que hay una búsqueda del refugio en la fragilidad de nuestra fórmula de vida, en buscar en ese mundo verde ese apoyo a la naturaleza en nuestras casas, en nuestros hogares, reforzarlo para que no sea algo temporal y que sea mantenido, o buscar un crecimiento en esas sensaciones. Muchas gracias, Ángel. Quisiera conocer ahora si en estos últimos meses habéis detectado cambios en el consumidor o en vuestro cliente profesional, ¿no? Se está hablando de tendencias como una mayor digitalización, una mayor conciencia ecológica, combinado con esto con un quizás mayor interés por la producción de proximidad. ¿Qué opináis de esto? Emilio, empiezo por ti. Bueno, yo lo primero que he detectado es algo negativo, que es ansiedad. Es decir, el mercado está ansioso, ¿no? Ahí es como ese sentimiento de espada de Damocles, de me pueden confinar o puede que venga una crisis. Bueno, que venga no, que ya está aquí, ¿no? Puede que la crisis me afecte, puede que tenga problemas. Entonces, el cliente exagera la necesidad, ¿no? Quiere un pedido y lo quiere perfecto y lo quiere ya, y se generan situaciones de urgencia, ¿no? Yo creo que el rendimiento de la empresa hay que mejorarlo, lo que hablaba antes de vuelta de tuerca, ¿no? Todos los procedimientos de logística externa e interna hay que revisarlos a mejor, porque el cliente está ansioso y eso no hay que criticarlo, sino que hay que responderle con corrección, ¿no? Entonces, lo primero que hemos notado, mayores exigencias. Luego, sí que es verdad, aunque nosotros somos una empresa que nuestra forma de trabajo es vender en mercados internacionales y nacionales, pero a distancia, sí que hemos notado un cariño de la proximidad. Es decir, hay gente que pregunta en Galicia por planta gallega, ¿no? Con más interés que antes.
Bueno, eso me parece bien en cuanto a cariño, ¿no? En cuanto a orgullo de tu lugar, de tu tierra, que eso nos gusta a todos, pero tampoco debemos de volvernos locos en el plano de que sea generarnos barreras, ¿no? Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es retomar el cariño a lo propio, que eso siempre lo hemos tenido y hay que comentarlo, y vuelta de tuerca de procedimientos más eficientes para ese cliente que está nervioso y hay que darle confianza y seguridad. Y en tu caso, Isabel, ¿has detectado cambios en tu comprador? Y en ese caso, en caso afirmativo, ¿hacia dónde van esos cambios? Sí, a ver, en general hay que decir y confirmar esto, que el miedo y la tensión es alta para cumplir y para tenerlo todo perfecto. En general, por la pandemia se ha causado un cambio en los productos, en qué tipo de producto está preferido. Los mercados buscan ahora más un producto, pues si hay una vuelta a un cierre, aguantan ese cierre, aunque sea por días o por 1 o 2 semanas, es decir, productos como palmeras o frutales duran mucho mejor o aguantan mucho mejor en la tienda que un producto de planta de flor, porque tenían que tirar tantas flores y tanta planta de flor que el miedo sigue siendo aquí, aunque no creen que vuelven a cerrar, pero buscan más plantas que tienen más dureza, vamos a decir, eso en general. Por la digitalización hay que decir que como nos dirigimos a mercados extranjeros, siempre todo va sobre digitalización y nuevos medios de comunicación, por lo cual no se ha cambiado tanto, porque los pedidos y todo el comunicado viene por email o por hablar por teléfono. Lo que sí que falta es la comunicación directa. Tuve la suerte de que podía ver mis clientes en verano, justo en la zanja de poder viajar libre dentro de Europa, por lo menos, y aproveché para verlos y se ve que es necesario. Esa comunicación directa que te deja ese hilo personal, lo veo muy importante, y esto es lo que actualmente falta un poco y que nos deja un poco con una desventaja frente de los países que aún no hay tanto riesgo y que los dejan viajar normal. En materiales sostenibles el tema sigue actual. Los clientes preguntan, por ejemplo, por la cantidad de turba dentro de nuestros productos, porque el tema climático sigue actual y tenemos que trabajar en ello. Será por la turba, por las macetas recicladas o por temas que tienen que ver algo con el clima. Y en tema de producción local, como nuestro mercado es internacional, no puedo decir tanto de que veo yo la tendencia de Busqueta. Lo que sí que por el cambio climático dicen que quizás al día de mañana podemos producir productos mediterráneos en el centro de Europa. Esto sí que se dice y siempre se busca más localidad en los productos. Si se puede conseguir un producto cercano, lo intentan ampliar sobre el camino cercano y después más sobre el camino internacional. Gracias. Y en tu caso, Raúl, ¿has detectado cambios en tu consumidor, en tu comprador? Y en ese caso, ¿en qué sentido van esos cambios? Primero que hemos notado nosotros es que debido a la pandemia hemos notado un consumo muy alto de plantas, porque hemos visto que el cliente final es, no sé si es porque mentalizándose por asociándose con la naturaleza y creando un ambiente en casa algo más natural, para combatir más los virus, no sabemos el por qué, pero sí que hemos notado un cambio alto de consumo de plantas.
Y dentro de este consumo de plantas sí que, igual que en anteriores crisis, hemos visto que a la hora de consumir la planta sí que tienen preferencia en consumir a lo mejor planta como frutales antes que planta ornamental de flor. Se sigue comercializando, pero sí que hay un cambio de tendencia respecto a esa comercialización. Otra cosa que quería comentar yo, que es respecto a la producción local, nuestra empresa, pues hoy en día, el gran porcentaje de facturación nuestro es a la exportación. Entonces, ese cambio no lo estamos viendo porque nosotros sí que seguimos comercializando mucha planta fuera de España y además cada vez más quieren planta mediterránea en los países de destino. Entonces, no notamos esa tendencia. Y respecto a tema ecológico, yo creo que sí que la tendencia es buscar e ir eliminando dentro de la mayor parte posible plásticos y materiales que no sean reciclables 100%. Incluso ya nos están certificadoras pidiéndonos cada vez más firmar un tipo de contrato donde no utilizamos ciertos productos que pueden dañar más al ecosistema, y creo que sí que la tendencia va por cuidar más y buscar productos ecológicos y materiales reciclables al máximo posible. Muy bien. ¿Y cuál es tu opinión, Ángel, al respecto? ¿Crees que hay nuevas exigencias por parte del consumidor que se han acelerado en estos últimos meses? Bueno, lo que nosotros sí podríamos buscar reflejo de nuestros compradores al final es lo que los usuarios de nuestras plantas, que son los que los compran en los puntos de venta, pueden transmitirle a esos centros. Como había comentado antes, creo que sí que hay una búsqueda del mundo natural o de hacer tus propias cosas. En nuestro caso, que somos especialistas en planta de huerto para aficionados, pues bueno, parece ser que sí que hay una vuelta o un ir hacia tener un pequeño espacio dentro de nuestras casas, de nuestros hogares, a tener una pequeña producción propia que no tiene nada que ver con lo económico, sino con la satisfacción de poder consumir algo que has podido desarrollar con tu esfuerzo, con tus manos, con tus hijos, con tu familia. Y creo que eso que hay un crecimiento sostenido en eso, pero puede ser que se haya visto acelerado en el caso de la pandemia de este año, pero que viene en crecimiento de los últimos años hacia aquí. Por tanto, nuestros compradores al final son un reflejo de nuestros usuarios y buscan satisfacerlos. Las secciones de huerto, los centros de jardinería, lo que hemos visto de unos años hacia aquí es que se están estabilizando. Antes solo se compraba, por ejemplo, en primavera. Ya son muchísimos los centros que tienen una sección de huerto durante todo el año, incluso en los meses más rigurosos. Y esa es la tendencia, que posiblemente, dada la situación que hemos vivido este año, aún se haya acelerado, pero bueno, a modo de catalizador de una cosa que ya se venía llevando en el mercado. Respecto a temas de digitalización en nuestra empresa, bueno, es que Fitoralia es una empresa completamente digital. Nosotros nacimos así, no tenemos comerciales en la calle. Creo recordar que el año pasado pasamos con 500 hojas de papel o algo así en nuestras oficinas. ¿No? Yo preguntaría qué entendéis por digitalización. Ya estamos en ellos. Creo que es lo que nos pide la situación actual. Abandonar los teléfonos, abandonar las hojas de papel, los blocs de notas, las visitas y volcarnos en una atención, sí, evidentemente atender al cliente, pero volcándola en tecnología que ya está aquí, no es nada raro.
Y respecto al mundo local versus a lo que no es el mundo local en cuanto a lo que ha pasado, nosotros no lo hemos notado, la verdad. El crecimiento ha sido homogéneo, no hemos tenido un crecimiento post-pandemia localizado en nuestras zonas de producción diferente del de otras zonas. Queremos dirigir nuestra mirada ahora hacia los mercados internacionales, que bien conocéis todos vosotros. Emilio, ¿cuál es tu visión sobre los mercados que mejor conocéis en Coplant? Francia, Alemania, Reino Unido, etcétera. Vamos a ver, el comprador internacional es una persona que busca un valor muy alto de confianza. Es decir, yo siempre que reflexiono o que hablo sobre la exportación, hago el comentario de que estamos haciendo los mismos procedimientos, los mismos procesos, pero los estamos poniendo en juego a miles de kilómetros de aquí. Si Galicia pues, puede distar 2.000, 3.000 kilómetros, 4.000 de muchos de nuestros clientes, ¿no? Entonces, cualquier error se magnifica por la distancia. El comprador le pasa lo mismo, es un intermediario que quiere que su producto acabe en un cliente final y no quiere errores, ¿no? Entonces, en exportación tenemos que generar confianza. Normalmente la confianza aumenta cuando hay visitas, ¿no? Entonces, se produce mucho que el comprador viene a nuestras instalaciones, ve la planta, ve cómo trabajamos, le generamos una buena sensación, somos bastante especialistas en atender compradores y esta gente marcha satisfecha, ¿no? Entonces, estos viajes de compra ahora se han minimizado. No han desaparecido, pero sí que se han minimizado, ¿no? Entonces, el objetivo es conseguir, una vez más, yo soy bastante peleón con el tema de los procedimientos de empresa, ¿no? Tenemos que de generar confianza. Tenemos que generar confianza a distancia en gente que antes venía y ahora no viene, ¿no? Entonces, esto se hace primero siendo aún más exigentes con nuestra calidad, con nuestros procesos, con nuestro servicio postventa. Es decir, la calidad no es cero fallos, la calidad es tender a cero fallos, pero el que se produce, solucionarlo bien, ¿no? Y luego sí que es verdad lo que decía Ángel, que hay una digitalización que está aquí y a los clientes hay que atenderlos. El cliente tiene que sentir esa cercanía en el tema digital. Y en el tema digital, no solamente en el tema de la videollamada o de la llamada o del WhatsApp o de estar un poco en una buena relación comercial, sino de tener una buena relación con el producto. Es decir, procedimientos de fotos actualizadas, capacidad de que el disponible suba a la red con foto y en corto tiempo. Bueno, el ser capaz de con la digitalización suplir eso. Porque el objetivo es generar confianza. La exportación es generación de confianza, ¿no? Y entonces yo vuelvo a lo mismo, igual sé que soy un poco machacón de esto. Tenemos que optimizar nuestros procesos una vez más. Y optimizar no significa ahorcar, ¿no? Significa mejorar. Y significa mejorar ampliamente, que tampoco se me entienda mal. Sí. Y en tu caso, Isabel, ¿cuál es tu visión sobre el mercado centroeuropeo actual, que también conoces? Sí, a ver, solo puedo confirmar lo que dice Emilio, de que en esas situaciones cuanto más hay que crear confianza con la persona que trabajas en ese país. En mi caso es esto de que los viajes es un punto muy importante, que en este momento nos ve una desventaja frente a otros países, pero lo puedes volver a ganar a tu cliente con la confianza que te has creado sobre los años y con la confianza que tienen en ti sobre estos medios que dice también muy bien Emilio. Hay que adaptarse a cada como tienes que escuchar muy bien la necesidad de cada tipo de cliente, si es cadena, si es un profesional en grandes superficies, en pequeñas superficies, y intentar sacarle todos sus deseos y traducirlos hasta el campo. Es decir, los procesos es correcto que tienen que ser optimizadas. Es decir, si un cliente dice, ¿por qué no producís algo en este color o el label en un rojo oscuro? Pues este tiene que llegar hasta el campo y hasta el obtentor y hasta el
la persona que va a sacar el plantel para esta planta. Entonces, eso quería decir también que actualmente es un poco el problema de la pandemia, de que llevamos un poco retrasos con todos los planes, aunque vamos muy rápido al mercado a preguntar qué necesidades hay, y por la falta de plantar en marzo y en abril, no llegamos a la campaña que viene con los productos en su momento al mercado. Entonces, ahí más que nada también tienes que hablar otra vez con tu cliente y ver y ofrecerle si por una época más tarde te interesa ese artículo. Las tendencias internacionales también puedo confirmar que empezamos antes y terminamos más tarde la campaña. Antes que se concentraba todo en 10 semanas entre marzo y mayo, y ya estamos empezando pronto en febrero y llegamos hasta agosto enviando plantas a los mercados de mitad de Europa, y esas tendencias las veo muy positivas. Otras tendencias en esos mercados son también lo que dice Raúl, que el cliente busca más cosas comestibles, por ejemplo, para tener un éxito en su propio jardín. Esto también son cosas que cada vez se ven más en los mercados internacionales. Gracias, Isabel. Tu turno, Raúl. ¿Qué nos puedes contar de los mercados internacionales en los que opera Hortifrusa? Bueno, lo que nosotros podemos aportar en este tema es que la tendencia, ya no sabemos si debido a la pandemia o qué, el consumo está siendo mayor respecto a nuestro producto, como he dicho anteriormente, que son los frutales, pero Europa, incluso fuera de Europa, que a lo mejor son lugares donde incluso no se va a dar bien, la tendencia es llevar frutal y plantar un frutal. Y vemos que la tendencia va a más. Eso respecto al consumo. Pero, bueno, principalmente lo que habría que comentar respecto al tipo de cliente, como se ha comentado anteriormente, es que es un tipo de cliente que sí que necesita tener confianza en el productor, porque al mismo tiempo es muy exigente en calidad y sobre todo en servicio. Entonces, debido a la pandemia, por desgracia, no vamos a poder dar esa atención personalizada en las visitas a los viveros, donde pueden surgir pues dudas o incluso tendencias en novedades que personalmente es más fácil que surjan, pero tendremos que seguir trabajando, como se ha comentado anteriormente, digitalmente, o no sé cómo, de qué manera transmitir al cliente esa confianza para poder ir introduciendo en el mercado novedades, sin que el cliente sea capaz de poder visitar los viveros y los centros de producción, que al mismo tiempo eso está en contra nuestra para poder introducir, como he dicho, cada vez que queramos formatos nuevos, variedades nuevas. Pero bueno, ahí está el trabajo que debemos de realizar cada empresa en realizar esta confianza que el cliente debe terminar captando cara al productor y seguir trabajando. Muy bien. Y Ángel, ¿qué puedes aportar a este debate sobre los mercados internacionales? ¿Qué quieres contarnos? Bueno, más allá de lo explicado, pues un poquito el extracto de nuestra experiencia en exportación. Nosotros no hacemos una exportación directa como Fitoralia hacia esos mercados, siempre la ponemos en manos de alguna comercializadora que tenga así esos contactos y esas fórmulas de trabajo ya establecidas. Nuestra mayor aporte de plantas siempre es en el mercado francés.
Y bueno, nuestra experiencia en exportación al final pues son temas muy parecidos a cómo trabajamos en el mercado español. Siempre contamos con una competencia interna y luchar contra ella tiene características semejantes. No somos una empresa que se caracterice por luchar por precio. En el mercado internacional a lo mejor podríamos entrar algo por tiempos de producción, porque aquí podemos avanzarnos quizás un poco, pero tampoco vale mucho porque son plantas que luego tienen que poner en los exteriores de sus puntos de los usuarios, y si el tiempo tampoco acompaña no tiene mucho sentido. Así que lo que intentamos trabajar es el leitmotiv de nuestra empresa, pues hacer productos nuevos, hacer productos diferentes y sobre todo en exportación intentar poner el énfasis en el exotismo, quizás en esas variedades que no puedan encontrar en esos mercados locales y que sí que nosotros las podríamos aportar, y por ahí luchamos. Muy bien. Estamos consumiendo ya todo el tiempo que teníamos previsto para esta mesa redonda, pero tenemos todavía dos temas que quiero preguntaros a cada uno de vosotros, así que os voy a pedir un poquito de concreción y concesión a la hora de las respuestas. La primera de ellas, el primer tema de ellos es, bueno, hay un movimiento en el sector verde que aboga por la creación de una organización interprofesional al estilo de las que ya existen, por ejemplo, en el sector del aceite de oliva o en el sector de los productos lácteos. ¿Qué opinión tenéis sobre esa futura organización interprofesional del sector de la flor y planta, Emilio? Bueno, yo creo que el tema de la interprofesional el tema de agruparnos es clave y hay que hacerlo. No es opinable, bueno, todo es opinable, ¿no? Pero creo que es sí rotundo. El tema de que la fórmula jurídica sea una interprofesional es lo que tengo más dudas, porque eso, la interprofesional, según se haga, puede mermar la independencia de los actores principales del sector. Entonces, si la interprofesional se hace, hay que hilar muy fino para ver los contrapoderes y quién controla esa interprofesional. Entonces, yo creo que es un modelo jurídicamente válido, pero no sé si es el mejor modelo para esa unión del sector que es necesaria. En tu caso, Isabel, ¿cuál es tu opinión al respecto a esta futura o posible organización interprofesional? A ver, yo personalmente noto poco iniciativa, pero creo que es necesaria tener a profesional de flores y plantas, más que nada para mejorar y forzar los intereses de nuestro sector a nivel nacional, frente a la internacionalización también, y para juntarse todas las pequeñas asociaciones y tener más fuerza a nivel nacional y juntarse los intereses del sector y no de, por ejemplo, mezclarlo con la fruta. Es decir, solo para las flores y plantas creo que es necesario tener a una interprofesional, sí. ¿Y cuál es tu opinión, Raúl? Sí, yo opino igual que las dos anteriores opiniones de que es necesaria esta interprofesionalidad del sector, porque debemos tener una representación todos en conjunto y creo que debemos de hacer fuerza por lograr tener esta interprofesional del sector. Pero, como dice Emilio, es verdad que hay que hacerlo con muy buen hilo, porque puede ser al mismo tiempo perjudicial para el sector. En tu caso, Ángel, ¿qué opinas sobre esta posible organización que agrupe a todos los productores y haga promoción sobre la flor y planta en el mercado nacional o internacional? Bueno, una asociación de productores, creo que, como decía Emilio, creo que sería una cosa necesaria. De hecho, casi que es extraño que no exista. Pero creo que una interprofesional va más allá de eso, de una asociación de productores. Creo que contempla más sectores, no solo la producción, sino también aspectos relacionados con compra, con promoción, con investigación. Entonces, una interprofesional yo creo que debe ser bienvenida,
pero creo que debe haber antes un trabajo previo de quién compone esa interprofesional y cuáles son los objetivos de esos componentes. Creo que hay un trabajo ahí por hacer que se debe hacer, de hecho. Muy bien, y la última pregunta ya, vamos a aprovechar que estamos en Iberflora Digital Business y quiero preguntaros ¿qué es lo que echáis de menos estos días de octubre en los que bueno, pues todos deberíamos vernos y estar todos juntos en Iberflora? Emilio. Pues el calor humano. Este es un sector donde sí que es bastante verdad que todos nos conocemos, ¿no? Es decir, los actores de mediano tamaño o grandes, a cabo del año nos acabamos viendo y hay relaciones de amistad. Esas relaciones de amistad son temas personales, pero en la empresa acaban traduciéndose también en generación de confianza. También es importante el vernos. Y la verdad es que en Iberflora pues, había calor humano, había gente que te apetece ver. Y no solamente en Iberflora, que es una feria que fomentaba mucho esto, sino lo que decíamos antes de las visitas de clientes y demás. Yo echo de menos a muchas personas, el tener una conversación agradable, el cenar con alguien, el comer con alguien, el tomarse algo, el vivir el trabajo, ¿no? No solamente la parte procedimental que antes defendía con tanto énfasis, sino también la parte humana. Y eso no se suple con digitalización. Eso se capea el temporal con digitalización, pero no se suple, ¿no? La parte de relación humana, la parte de roce, la parte de piel, cuando esto pase, se capee o la nueva realidad que diseñemos no se puede perder. Eso no se puede perder. Muy bien. Isabel, ¿qué echarás tú de menos de estos meses? Yo todo, sobre todo feria, contacto con gente, que somos un sector que da alegrías, somos un sector, la planta ornamental dicen que es el sector más feliz de todos los sectores y nos falta la alegría, sobre todo la gente que está metida en oficinas todo el día con el ordenador, ese poder salir a la feria y tener el contacto directo con la gente que todo el año estás hablando solo por teléfono o sobre mensajes, lo he hecho muy de menos y todos los clientes y los proveedores creo que también. Y en tu caso, Raúl, Orbifrusa es una de las clásicas de Iberflora. ¿Qué vas a echar de menos este año? Igual que han comentado Emilio e Isabel, yo creo que somos un sector que esa relación que tenemos humana en nuestros sectores es muy importante y yo creo que ese apretón de manos y ese calor humano que se transmite en Iberflora, yo creo que va a ser la principal causa de que vamos a echar en falta. Pues está claro que las ferias siempre tratas de hacer negocio, pero yo creo que es la principal causa. Y en tu caso, Ángel, ¿qué puedes contarnos sobre la no existencia de ferias presenciales este año y entre ellas Iberflora? Pues creo que es muy negativo que no podamos tener una feria presencial. Antes hablábamos de la digitalización y decíamos que Iberflora era una empresa completamente digital, pero nosotros hacemos las ventas de manera digital. Los clientes, y cuando digo clientes no hablo de la captación de clientes, sino hacer el cliente, estar con el cliente, conocerlo, entablar una relación, a veces incluso de amistad. Esas situaciones siempre se nos han dado en ferias y sobre todo en Iberflora. Entonces es un concepto que este año hemos perdido, como tantos otros, en nuestras vidas cotidianas, por desgracia, por la situación en la que vivimos y que estamos ansiosos por recuperar. Creo que no se puede definir de otra manera. Muy bien, pues muchísimas gracias Emilio, Isabel, Raúl, Ángel por dedicarnos vuestro tiempo en esta mesa redonda, ha sido un verdadero placer y a todos ustedes emplazarles a los próximos programas de Iberflora Digital Business que podrán seguir en la plataforma, en el canal de YouTube y también en las redes sociales de Iberflora. Les esperamos.